Quiero empezar diciendo lo siguiente. El hombre fue creado por Dios, pero tiene la libertad de decidir si vive bajo el control de su creador. Todos, usted y yo, fuimos creados por Dios. Somos hechos, diseñados por Dios. Fue Dios quien creó al ser humano. Sin embargo, nosotros tenemos la libertad de decidir si queremos vivir bajo el control del Dios que nos creó. Usted puede tomar la decisión de decir: Señor, tú me creaste y yo quiero vivir bajo el control de ti, que me creaste a mí. Pero también puede decir: no, yo no quiero vivir bajo el control de mi creador. Hay personas que deciden que Dios controle sus vidas, y hay otras que quieren controlar sus vidas sin Dios. Y son dos cosas diferentes. Hay de aquellas personas que toman la decisión de que sea Dios el que controle y dirija sus vidas. Pero hay otras que también toman la decisión de controlar y dirigir sus vidas, pero sin Dios. Usted vaya examinándose para saber en cuál de los dos lados está. ¿Por qué? Porque el tema es que solo hay dos opciones. No hay ni 3, ni 4, ni 5. Bíblicamente solamente hay dos opciones por las cuales el hombre se puede dirigir. La Biblia habla acerca de un camino estrecho y un camino espacioso. Y también habla de una puerta estrecha y una puerta ancha. Eso está en la palabra de Dios. Así que da las opciones de dos caminos, de dos senderos por las cuales el hombre pueda transitar. Ahora, quien entra por una, automáticamente está rechazando la otra. Yo no puedo entrar por dos puertas a la vez. O entro por esta puerta o entro por la de allá. Pero no puedo por las dos. O camino por este o camino por el otro, pero no puedo caminar por dos caminos. Así mismo pasa en lo espiritual. Hay dos caminos y cuando usted sigue uno, automáticamente está rechazando al otro y viceversa. Cada puerta y cada camino representa un sistema espiritual. Quiero que usted vaya comprendiendo lo que le quiero decir como plataforma para poder colocar allí el mensaje. Cada camino representa un sistema espiritual. ¿Y sabe algo? La puerta y el camino estrecho representa el sistema gobernado y dirigido por Dios. Esa puerta estrecha, ese camino estrecho, representa el camino en el cual Dios es el que dirige. Representa el camino en el cual Dios es el que gobierna. Representa el camino en el cual yo le digo: Señor, en este camino eres tú el que controlas mi vida. Pero la puerta ancha o el camino ancho y espacioso es un sistema diferente, gobernado y dirigido por el mundo, y el mundo está controlado por el diablo. Usted se preguntará: ¿cómo así? Bueno, la Biblia nos lo dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Ese camino ancho o esa puerta espaciosa es un gobierno diferente al gobierno de Dios. Y transitar por ese camino es estar bajo el sistema del mundo. Y el mundo no es gobernado por Dios. Ese sistema del mundo, cuando hablo del mundo, hablo de un sistema, está gobernado por el enemigo. La Biblia dice: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. O sea, aquí hay dos panoramas. Juan está diciendo en ese versículo: sabemos que somos de Dios. Está hablando a la iglesia. Pero el mundo entero, o sea, las personas que no están bajo el sistema de Dios, está bajo el dominio ¿de quién? Del maligno. Así que lo que yo te quiero expresar es que aunque tú no lo entiendas o tal vez no lo creas, cada persona está bajo uno de los dos sistemas. Cada persona está bajo uno de los dos sistemas. O caminamos bajo el sistema donde gobierna Dios, o estamos caminando sobre el sistema que gobierna el mundo. Entendámoslo o no, en el mundo espiritual pasa así, porque solo hay dos opciones. Entonces, estar en el sistema de Dios es decidir que sea Dios quien controle y dirija mi vida. Eso es estar bajo el sistema de Dios. Cuando tú has decidido que sea Dios quien controle tu vida, que te dirija, y te aferras a Dios, automáticamente estás entrando en su sistema.
Pero cuando nosotros decidimos controlar nuestra propia vida, alejados de Dios, automáticamente estamos en el sistema que no es el sistema de Dios. En ese momento Dios se hace dueño de tu vida cuando tú decides que sea Él el que controle. Así que quiero expresarte esta frase para tu vida. La mejor decisión de una persona es decidir que sea Dios quien controle su vida. La mejor decisión que puede tomar una persona es decidir que sea Dios quien controle su vida. Y la pregunta es, ¿cómo sé que es Dios quien dirige mi vida? ¿Cómo sé que es Dios el que está dirigiendo mi camino? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña cómo. Yo quiero que en este momento tú estés discerniendo quién controla tu vida y bajo qué sistema estás. Es el propósito de este momento de la prédica. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y Saulo iba en un camino incorrecto. Saulo, en ese momento, era quien controlaba su vida. Se llamaba Saulo y como Saulo no era Dios el quien lo controlaba. Él estaba dirigiendo su propia vida y por eso es que la Biblia dice que iba por el camino equivocado. Porque Saulo se estaba dirigiendo por un camino que no era el camino correcto y él dirigía su vida. Él hacía las cosas según él les parecía. Sin embargo, un día entendió que no podía ir en contra de Jesús. Jesús aparece en su vida y cuando aparece Jesús en su vida, él entiende que ya no tiene que controlar su vida, sino Dios. Y sabe algo, ese día Saulo le dice algo al Señor en Hechos capítulo 9, versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese día Saulo expresó la frase que cada persona debería de transmitir. Hechos capítulo 9 y versículo 6 dice que él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escuche esto, ¿qué quieres que yo haga? Lo que Saulo le está diciendo a Jesús es, Señor, yo no quiero ir en contra tuya. Yo no quiero ir más por el camino que yo quiero, sino que ahora yo quiero que seas tú el que me digas qué es lo que hay que hacer. Allí le está entregando el control de su vida al Señor. Escúchame, Dios quiere que tú camines con Jesús y no que vayas en contra de Jesús. Lo que Dios quiere es que nosotros caminemos con Jesús y no que vamos en contra de Jesús. Ese día Saulo renunció a ser el dueño de su vida para entregarle ese derecho a Dios. Saulo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ahora, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ¿sabe algo? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros le digamos a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Decidir entregarle el derecho de nuestra vida a Dios. Entonces estamos entrando en el sistema de Dios, donde es Dios quien controla y dirige nuestra vida. Qué bueno que todos pudiéramos entender esto y hacer una oración sencilla y decirle, Señor, bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero entrar en tu sistema donde seas tú el que controle mi vida, como lo hizo el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué debemos decidir por Dios? Y es la mejor decisión. Bueno, ahí entramos entonces en el pasaje que leí al principio. Hechos capítulo 27 y versículo 18. Bueno, un poco antes. Hechos capítulo 27 versículo 18. Dice, voy a leer dos versículos, el 18 y el 20. Hasta allí estamos claros. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El apóstol Pablo le había entregado a la dirección de su vida a Dios. Él le había dicho, Señor, gobierna tú mi vida, dirígeme, contrólame. ¿Qué quieres que yo haga? Eso fue el apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo, más unas 276 personas, viajaban en un barco. Pero la Biblia nos enseña que había un mal tiempo. Las condiciones del tiempo eran difíciles para navegar. Tanto así que dice la Biblia que se levantó una furiosa tempestad. Y era tan terrible esa tempestad que dice, perdieron toda esperanza de salvarse. El apóstol Pablo va en un barco, van muchas personas más de 200.
y empezó una fuerte tempestad, tremenda tempestad que dice que era furiosa. Tanto fue así que no había ni sol, ni luna, ni estrellas, nada. Todo estaba oscuro, nublado, y habían perdido toda esperanza de salvarse. Cuando la Biblia dice perdieron toda esperanza de salvarse, es cuando usted dice hasta aquí llegué. Pero Pablo, escúcheme bien, tenía un pensamiento diferente al resto de la tripulación. Mientras todos estaban diciendo, hey, nos vamos a morir, Pablo tenía un pensamiento diferente. Y Pablo dijo, nadie va a morir. Versículo 22 del mismo capítulo, 27-22. Pablo dijo, nadie va a morir. La pregunta que surge es, ¿por qué Pablo pensaba diferente? ¿Por qué en medio de esa tempestad furiosa, mientras todos pierden la esperanza de vivir, Pablo tiene un pensamiento diferente y se atreve a decir, tranquilos, nadie va a morir? Versículo 23 y 25 nos dice por qué Pablo pensaba diferente. Dice la Biblia, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Versículo 24. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Siguiente. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mire este panorama. El apóstol Pablo está en el mismo barco que están todos, la misma tempestad, el mismo problema y la misma dificultad. Pero el apóstol Pablo sabe algo, que quien controla la vida de él no es el barco. Quien controla la vida de Pablo no eran las condiciones del tiempo. El apóstol Pablo sabe que quien controla su vida es Dios. Eso sabe él. Él entiende que en un momento le dijo, Señor, sé tú el que controlas mi vida. Y por eso cuando él está en el barco, que aparece Dios, él sabe que quien está controlando su vida no es ni el barco, ni en las condiciones del tiempo, sino que su vida está siendo controlada por el Dios del cielo. Y eso es lo que he venido a decirte. Tu vida no está controlada por las condiciones del tiempo. Tu vida está controlada por el Dios de quien eres y a quien sirves. Él es el que controla tu vida. Él es el que controla tu vida. Es el que te dirige. Es el que te guarda. Es el que te protege. Por eso es necesario decirle a Dios que controle nuestra vida. Porque cuando vino la furiosa tempestad, quien no estaba controlado por Dios, perdieron toda esperanza, se desesperaron. Una persona que no está siendo dirigida por Dios, viene la fuerte tempestad y entonces le pasa lo de los otros presos, porque eran unos presos los que iban en ese barco. Los de los otros tripulantes se desesperan, entran en intranquilidad, porque su vida no está siendo dirigida por Dios, sino que ellos dicen, mi vida la controla es este barco, mi vida la va a matar esta tempestad. Pero aquellos que han decidido entregarle el control de su vida, Dios sabe que las condiciones del tiempo ni las circunstancias controlan su vida, sino que su vida está en las manos del Dios de quien son y a quien sirven. Esa era la que estaba Pablo. En medio de la furiosa tempestad, Dios apareció en la vida de él. ¿Y sabe qué le dijo? Pablo, no temas. O sea, le está dando confianza. Le dice, no temas, tú vas a llegar a Roma ante el César. ¿Qué es lo que le está diciendo automáticamente con esto Dios a Pablo? La tormenta no te va a matar. Porque cuando él le dice, es necesario que comparezcas ante César, y el César está en Roma, en Italia, entonces lo que le está diciendo es, tú no te vas a morir aquí, relájate. Eso es lo que le está diciendo. Puedes tener la tranquilidad de que esta furiosa tormenta no te va a matar. Yo controlo tu vida y dentro de mis planes tú vas a llegar a Roma. Y eso le dio confianza al apóstol Pablo cuando le dice, no te vas a morir en este barco. Entonces Pablo entendió y sabía dos cosas que tú y yo debemos entender para que podamos dejarle todo en las manos de Dios. Primero, que su vida era de Dios. Eso entendió Pablo. Pablo dijo, el Dios de quien soy. O sea, él está diciendo, yo soy de Dios, mi vida es de Dios.
Y lo segundo que entiende el apóstol Pablo es que confiaba en ese Dios de quien era y a quien servía. No solamente dijo mi vida es de Dios, sino que yo confío en ese Dios de quien soy y a quien sirvo. Aquí viene una aplicación para nosotros. Usted debe tener claro que su vida es de Dios. Y segundo, que el Dios de quien usted es y a quien sirve lo puede salvar de cualquier furiosa tempestad. Eso debe entenderlo, debe comprenderlo. Y esa es la razón por la cual nuestra vida debe estar en Dios. Porque cuando comprendemos eso decimos, en el Dios que yo confío me puede salvar de cualquier furiosa tempestad, de cualquier problema. Y mientras el mismo problema puede destruir a otros, a mí no, porque yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo dijo, yo confío en que será así como Dios me ha dicho. Eso dice en el versículo 25. Tengan ánimo y relájense. ¿Por qué? Porque yo confío en que será así como Dios me ha dicho. Cuando tú eres de Dios y conoces a Dios y empiezas a confiar en Dios, entonces las tempestades fuertes que vengan a tu vida no te van a mover, porque tu vida no es controlada por el tiempo, es controlada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuéntale un aplauso al Señor. Tu vida es controlada por Dios. Diga al que está a su lado, cuando Dios controla tu vida, todo está bajo control. Cuando Dios controla tu vida, todo está bajo control. Y por eso es importante darle el control de nuestra vida a Dios. Debes de confiar plenamente en el Dios de quien eres y a quien sirves. Y ahí está el apóstol Pablo. Resulta que el camino siguió y en Hechos capítulo 28, versículo 1, empieza una nueva historia. También del apóstol Pablo. En el 27 pasó toda la tormenta, pero miren lo que pasa más adelante. Hechos 28, 1. Dice la Biblia, estando ya a salvo. ¿Estando cómo? ¿Estando cómo? ¿Lo mató la tormenta? ¿Se ahogó? No le pasó lo del Titanic. Se salvó. Se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque Dios se lo prometió. Dios le dijo, no te vas a morir. Y aquí el versículo 1 ya empieza testificando de que Dios cumple. Diga al que está a su lado, Dios cumple. Dios le dijo, no te vas a morir. Y todo el mundo estaba desesperado diciendo, sí, nos vamos a morir. Y Pablo decía, no nos vamos a morir y vamos a ver quién puede más. Dios le cumplió a Pablo porque Dios cumple. Lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Y aquí dice la Biblia, estando ya a salvo. Supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ellos llegaron a una isla, se llamaba Malta, se llamaba. Después del naufragio, eso fue tremendo, porque eso sí fue tremendo, no fue fácil, pero llegó. Diga al que está a su lado, eso no es fácil, pero vamos a llegar. Porque las cosas fáciles tampoco son, pero vamos a llegar. Eso es lo importante, tener la confianza de que sí se puede. Bueno, ellos llegaron porque el barco sí se destrozó. Ya llegando cerca, le hace después la historia en la casa, el barco se despedazó. Y ellos en tablas, en lo que quedaba del barco, lograron llegar allí a la tierra firme. Pero ninguno murió, como Dios dijo. Llegaron, eso es lo bueno. Vamos a llegar en el nombre del Señor, aunque sea difícil, pero vamos a llegar. Y llegaron a una isla. Ahora, mire lo que pasa aquí. Porque toda historia tiene un comienzo, un desenlace, un nudo, un desenlace y así. Y aquí vuelve y se enreda la cuerda. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Cómo la ven? Acaba de pasar una tormenta, una tempestad, y el hombre dice, guau, santo, quedamos aquí, llegamos a salvo, gracias, Padre. Y el hombre se fue a recoger unas ramas secas, porque estaban en el fuego, ¿sí? Había frío y estaban haciendo la fogata. Y Pablo estaba recogiendo ramas, juntamente con todos estaban recogiendo ramas, para poder hacer la fogata. Y dice que cuando él se acercó al fuego a echar las ramas secas, una víbora que estaba en medio de las ramas de Pablo
de las que él había recogido, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Sabe algo? Ellos llegan a esa isla y recuerde que Dios le dijo que iba a llegar ¿a dónde? A Roma. Sin embargo, antes de llegar a Roma pasa por Malta, porque todos antes de llegar a Roma tenemos que pasar por Malta. Y dice que en ese tiempo de invierno encendieron el fuego y Pablo, cuando estaban recogiendo lo que acabo de decir, había una serpiente venenosa y se le prendió a Pablo. Y yo me hacía esta pregunta: ¿por qué la víbora estaba escondida entre las ramas secas que recogió Pablo y no en la de otro? ¿Por qué la víbora estaba escondida en medio de las ramas secas que recogió Pablo, se le prendió de la mano y mordió a Pablo y no a otro? Alguno dirá, no, pues casualidad, muy de malas, ¿sí o no? Pero no. Escúchame, yo quiero que comprendas esto porque es espiritual. Pablo tenía los planes de Dios para ese lugar. Ahora lo vamos a mirar. A esa isla no se llegó por casualidad. Dios lo llevó porque en ese lugar había un plan, había un propósito. Y ¿sabe algo? El diablo lo quería destruir. Cuando uno entiende estas partes desde el punto de vista espiritual, también comprende el actuar del enemigo. Eso no fue un ataque natural, no fue porque Pablo estaba muy de malas. No. Eso fue un ataque espiritual para matar los planes de Dios. Lo que Dios tenía con Pablo, el enemigo no quería que se dieran. Esa isla estaba cautiva por la enfermedad. Eso lo dice más adelante y ahorita lo podemos corroborar, pero quiero avanzar. Había muchas personas enfermas en la isla y Dios llevó a Pablo allí para que fuera un instrumento de sanidad. Y obviamente el enemigo, ya hablando del tema espiritual, sabía que Pablo tenía los planes y que Pablo era de Dios. Los demás no eran de Dios, pero Pablo era de Dios. Por eso el ataque le vino fue al apóstol Pablo, porque él era propiedad de Dios. Y yo quiero enseñarte esto, porque te va a enseñar el problema para poder darte la solución. Cuando tú eres de Dios y sirves a Dios, Dios tiene planes grandes contigo, que la serpiente antigua llamada diablo los quiere dañar. ¿Usted comprende esto? Escúcheme, se lo voy a repetir y yo espero que usted pueda interiorizarlo. Pero cuando su vida es de Dios, cuando tú sirves a Dios, Dios tiene planes con tu vida, pero el enemigo quiere dañar esos planes. La Biblia dice que Jesús vino para darnos una vida abundante, pero el ladrón vino sino para matar, hurtar y destruir. O sea que los planes que Dios tiene contigo son de bienestar, pero el enemigo quiere frustrar los planes de Dios en tu vida. Eso deben de entenderlo. Porque hay personas que dicen, yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Olvídese, no funciona. Así usted no se meta con el diablo se va a meter con usted. Porque su único propósito es dañar. Su único propósito es destruir. Si tu vida es controlada por Dios, el enemigo va a querer dañar ese propósito. Si vives bajo el sistema del mundo y no sales de allí, pues déjeme decirle que el propósito ya se dañó. Porque el enemigo quiere dañar el propósito de aquellos que caminan con Dios. Y las personas que no caminan con Dios y no se atreven a salir de allí, su propósito ya está dañado. Pero aquí viene lo más importante de este tema. Pablo traía las ramas secas. ¿Y sabe a dónde las acercó? Diga conmigo, las acercó al fuego. Cuando se acercó al fuego, la víbora que estaba escondida salió huyendo. Sale huyendo del calor de ese fuego. Y ¿sabe algo? El fuego en la Biblia es representación de la presencia de Dios. Cuando Moisés se le apareció Dios, lo hizo en medio de una zarza de fuego ardiendo, en medio del fuego. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice que la presencia de Dios era como fuego abrasador que envolvía el monte. Así que el fuego representa la presencia de Dios. Así que Pablo se acercó al fuego y el peligro que estaba escondido se evidenció. La víbora no pudo soportar el fuego al que Pablo la llevó. Escúcheme, estaba una maquinación escondida en medio de esas ramas. Y cuando Pablo se acerca al fuego,
expuso lo que había escondido. El ataque que había escondido se tuvo que manifestar. Recibe esto si lo entiendes. Todo plan oculto del diablo queda expuesto cuando te acercas al fuego de Dios. Las víboras no soportan su presencia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hay planes del enemigo, sí. Pero escúchame, cuando tú te acercas a la presencia de Dios, todo plan oculto del enemigo sale y queda en evidencia. Las víboras no soportan el fuego. El enemigo no le gusta cuando tú llevas toda la presencia de Dios, porque allí tiene que huir. La víbora, cuando sintió que se iba acercando al fuego, tuvo que salir. Porque cuando te acercas al fuego de Dios, todo plan del enemigo tiene que huir. La serpiente salió huyendo del calor, pero escuche lo que hizo. Se le prendió en la mano a Pablo, o sea, lo mordió. La serpiente lo mordió. Y no solamente eso, se quedó colgada de su mano. Porque los otros vieron la serpiente que colgaba de la mano de Pablo. No sé si me va siguiendo con los versículos. Pero la Biblia nos enseña de que se le quedó prendida allí la serpiente de la mano de Pablo. Todos vieron ese ataque. Todos lo vieron. Los que estaban allí alrededor, los que viajaban con Pablo, los de la isla, todo el mundo vio el ataque. ¿Y sabe qué dijeron? Se va a morir. Lo primero que dijeron fue: se va a morir. Ese hombre es un asesino. La justicia no lo deja vivir. Porque ellos sabían que la serpiente que había mordido a Pablo era altamente venenosa. Y todos estaban esperando allí que se muriera. Todos ahí. ¿En qué momento cae? ¿En qué momento cae? Hasta la serpiente que estaba prendida se quedó mirando. Ya vas a caer, ya vas a caer. Hasta la serpiente lo miraba. Los ojos así grandotes. A ver, ya vas a caer. Te mordí, te di. Pero ellos no sabían lo que Pablo sí sabía. Y que yo quiero que usted sepa. Amén. Pablo sabía del Dios de quién era y a quién servía. Ellos no sabían eso. Ellos pensaban que Pablo era alguien más y que su vida era normal como la de todo el mundo, pero no. Ellos pensaban que el veneno podía controlar el cuerpo de Pablo, pero no. Pablo sabía algo. Era a quién Dios servía y quién era su dueño. Escúcheme, el peor error que cometió esa víbora fue prenderse de la mano de un siervo de Dios. Ese fue el peor error que cometió esa serpiente. Fue prenderse de la mano de un siervo de Dios. Y entonces Pablo, cuando ve la serpiente colgando de su mano y que le mordió, y que todo el mundo lo ve, se acordó de su Dios y de sus palabras. Primero, Dios le había dicho algo: tú vas a llegar ¿a dónde? ¿A dónde iba a llegar Pablo? ¿Y en dónde estaba? Antes no había llegado. Así que él dice: el Dios que yo sirvo y el que me habló me dijo que yo iba para Roma. Y yo aquí no veo que esto sea Roma, esto se llama Malta. Por lo tanto, esa serpiente a mí no me va a matar. Si Dios dijo que yo iba a llegar allá, así me muerde una serpiente, yo voy a continuar. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él sabía que no se iba a morir. Primero por eso, porque Dios cumple. Diga al que está a su lado: Dios cumple. No importa lo que esté pasando en tu vida, Dios cumple. Pablo sabía que ahí no se iba a morir. Si estaba en Malta y necesitaba ir a Roma, Dios se lo había dicho y él confiaba en Dios. ¿Y sabe algo? Pasa otra cosa. Pablo recuerda las palabras de Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 18. Marcos capítulo 16, versículo 18. Estas son palabras de Jesús a todos los que creen. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos están bajo el sistema de Dios? Está bajito. Pero la Biblia dice: podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. ¿Sí estamos en la versión correcta? No estamos en la versión correcta. Te las voy a leer.
Marcos 16, 18, nueva traducción viviente. Ahora leemos en la otra, tiene que estar allí pendiente. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Mire, estas son palabras de Jesús. Entonces el apóstol Pablo ve que lo mordió la serpiente y se acordó que Jesús había dicho que al que cree en él pueden tomar serpientes en las manos, y que si bebieren de ese veneno no les hará daño. Eso le decía la palabra de Dios. Nada les dañará, ninguna cosa mortífera. Entonces le creyó a Dios. Cogió la serpiente con su mano y la exhibió. ¿Sabe por qué? Porque él le creía a Dios. Pablo tomó la serpiente y dijo: ustedes conocen el poder y el veneno de esta serpiente, pero no conocen el poder del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y cogió la serpiente y la echó en el fuego. Quiero decirte esto, ¿cuántos lo reciben? Dios permite que la víbora se prenda de tu mano para que conozcan que en las manos de un siervo de Dios hay poder. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios en ocasiones permite que las víboras se prendan de tu mano para que el mundo conozca que en las manos de Dios hay poder. Mientras la víbora pensó en matar a Pablo, Dios había pensado en destruir la víbora en el fuego. ¿Sabe dónde la echó? En el fuego. La sacudió en el fuego, o sea, se quemó. Ella pensó matar a Pablo y resultó que fue Pablo el que la destruyó en el fuego. El Dios de quien soy y a quien sirvo no solamente me guarda de la tempestad, también me protege de todo ataque del diablo. Y Pablo lo sabía. Allá lo guardó de una furiosa tempestad. Ahora lo está guardando del ataque de la víbora. El Dios en el que tú crees no solamente te ayuda a solucionar los problemas, el Dios en que tú crees también te protege de todo lo que el enemigo te quiera hacer. Ese es el Dios del cual tú eres y a quien tú sirves. Por eso es importante que Dios controle tu vida, porque cuando Dios controla tu vida, todo está bajo control. Usted debe pensar muy bien y decirle: Señor, yo quiero que tú controles mi vida. Hagamos una imaginación aquí. Y si la víbora no muerde a Pablo, sino que muerde a otro, se muere. Si la víbora no muerde a Pablo, sino que muerde a otro, se muere. Porque era Pablo el que tenía esa palabra, esa promesa y ese Dios. Si tú eres Dios, si tú eres de Dios, puedes estar seguro de esto: la serpiente te puede morder, pero su veneno no te puede matar. Yo no sé, pero usted lo tiene que recibir. ¿Cuántos son de Dios? Levánteme su mano y quiero ver los que dicen: yo soy de Dios. Escúchenme, doña escúcheme, doña Nor. Y todos. Si su vida es de Dios, la víbora te podrá morder, pero su veneno no te podrá hacer daño. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? No te podrá hacer daño. Eso es como una inyección de complejo B. Duele, pero no hace daño. ¿Te duele? Ay, pregúntemelo a mí, que me mandaron 5 dosis y con la segunda ya no volví. Pero aprovecha. Bueno, así es cuando usted está en Dios. La víbora la mordió, pero no le hizo daño. Al contrario, vemos que fue para provecho. Después lo vemos después. Amén. Así que deje de estar preocupado por las víboras. Preocúpese por estar en el fuego de Dios. En el fuego de Dios toda víbora o se va o se quema. No se preocupe, escúcheme bien, estar pensando en las víboras: me va a morder, me mordió, ay, me morí. No, porque así pasa. Pero si usted es controlado por Dios, deje de estar preocupado por las víboras. Preocúpese por estar en la presencia de Dios, donde toda víbora o se va o se quema. Allí es que usted tiene que preocuparse, estar en la presencia de Dios. Y yo quiero abrir un paréntesis grande aquí, porque como pastor conozco esto. Hay muchas personas que hablan más
de los ataques del diablo que del poder de Dios, de quien son y a quien sirven. Uno escucha mucho las personas hablando de lo malo, de la maldad. Le están haciendo maldad, dice. Y empiezan a hablar de la brujería. Eso te echaron una cochina. Y hablan de la brujería, Dios mío bendito. Pero yo no los escucho hablando del poder de Dios. Los escucho hablando más de todo lo malo que hace el diablo, pero no del poder que Dios tiene. Escúcheme. Le tienen más miedo a la brujería que fe a la sangre de Cristo. Pero no ustedes, sino los que no vinieron. Pero le tienen más miedo a la brujería que fe a la sangre de Cristo. Escúcheme. Entonces le falta conocer al Dios que controla su vida, porque cuando Dios controla su vida, todo está bajo control. Te lo voy a demostrar por la palabra. En Marcos 16:18 lo vimos. Podrá tomar serpientes en sus manos, y si bebiere cosa mortífera, eso fue que me dieron a beber el orín de yo no sé quién. Vea, yo les digo porque yo he escuchado tanta vaina para tenerlo agarrado. Eso es que esa mujer me echó algo, porque mire, me tiene agarrado. Si usted no es de Dios, cójase duro, porque el orín lo agarra. Pero si usted es de Dios, puede tomarse lo que sea y está como Pablo, vivito y coleando, dicen por ahí. Isaías 54:15. ¿Cuánto le creen a Dios? No, en serio, ¿cuánto le creen a Dios? Vamos a ver si es verdad. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías 54:15, hija. Dice: si alguno conspirare contra ti, lo dice Dios para usted. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Dame el versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna, diga conmigo, ninguna. Y condenarás toda lengua. Ay, que me echaron maldición. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, de los de Peniel, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Cuánto le creen a ese Dios poderoso? Ese es el Dios en el que yo he creído, de quien soy y a quien sirvo. Ese es el Dios de quien soy y a quien sirvo. Tú eres de Dios, eres propiedad de Dios, y mientras tú seas propiedad de Dios, no hay diablo que te pueda tocar. Lo único que tienes que preocuparte es estar en el fuego de Dios, en la presencia de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo que pasó la muerte por Egipto. Sin embargo, también la Biblia dice que la muerte no pudo entrar a la casa de ningún hijo de Dios. Veían la sangre del cordero y pasaba de largo. Escúcheme, la sangre de Cristo te cubre de todo lo malo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y si no, pregúntale a Job. El diablo le tenía unas ganas a Job. Y así como a veces le tiene unas ganas a uno, pero se va a quedar con sus ganas. Pero rondaba Job. Y Dios le dijo: ¿dónde venís? De recorrer la tierra, de rondar. ¿Y no has visto a mi siervo Job? Es un hombre recto, está conmigo, mantiene la presencia de Dios en el fuego. Y el diablo le dice: claro, porque tú le has guardado. En pocas palabras le está diciendo: si tú no lo guardaras, yo ya le hubiera tocado. Pero no podía, porque Job estaba guardado completamente por Dios. Escúcheme, el diablo no podrá tocar a un siervo de Dios. Dios lo protege. Váyase con eso y cierro ese paréntesis grandísimo. Quien es de propiedad de Dios, no hay diablo que lo pueda dañar. Así que no te preocupes por lo que hace el diablo, enfócate en lo que hace tu Dios. Si una víbora se te prendió de la mano y te mordió, no te pongas a llorar. Llévala al fuego de su presencia para que se queme.
Allí desaparece todo. Hechos 28:5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ningún daño. Pablo simplemente cogió y la sacudió en el fuego y ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase. ¿Quiénes son ellos? Los que no creen, los que no entienden. Ellos estaban esperando. Esa es la hora. Hay poder en la sangre de Cristo. Sigamos. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Hoy, como es el cumpleaños, me puedo extender un poquito más, ¿sí o no? ¿Cuántos me dan ese aval? Den un aplauso si sí. Bueno, entonces. Eso fue por culpa de la pastora, que me tomó mucho tiempo ahí, que apagando esa vela que duró más que la oración. Bueno, sigamos aquí, olvídese eso. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. O sea, la gente estaba esperando en qué momento cae. Seguro que ya el efecto va, no sé, lo mordió en la mano, ya le va a llegar al corazón. En cualquier momento se empieza a hinchar o cae muerto. Empezó la gente a esperar la caída. Pero diga conmigo, se van a quedar esperando. Y esperaron mucho tiempo, mucho tiempo. Y cuando ya vieron que pasó una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, entonces cambiaron de parecer y dijeron: no, ese hombre tiene que ser un Dios. Yo le quiero decir algo. Dios permitió todo esto para que la gente de ese lugar reconociera que en Pablo había un Dios sobrenatural. Por eso Dios lo permitió, para que la gente de esa isla conociera que había un Dios sobrenatural. Y esta es la palabra que te vengo a traer. La gente no verá tu derrota, sino que va a reconocer que el Dios de quien eres y a quien sirves es un Dios poderoso y es un Dios sobrenatural. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente no verá tu derrota. No verá tu derrota. Todo lo que está pasando en tu vida es para que el mundo reconozca que el Dios de quien eres y a quien sirves es un Dios poderoso y es un Dios sobrenatural. Van a cambiar de parecer. El apóstol Pablo llegó a esa isla y cuando pasó todo esto, la gente reconoció que había un Dios. Dios llevó a esa isla a Pablo para glorificarse allí en esa isla, no para que muriera. Y cuando tú eres de Dios, hay situaciones difíciles, sí, pero no es para que mueras, es para que Dios se glorifique en ellas. El apóstol Pablo tenía un destino y era Roma. Por eso no se iba a morir en Malta, ni lo iba a matar la tempestad, ni lo iba a matar a la víbora en la isla de Malta, porque Dios determinó que tenía un destino diferente. Yo no sé si tú entendiste lo que quise transmitirte, pero si es Dios que controla tu vida, todo está bajo control. El Dios de quien eres y a quien sirves no solamente te libra de la furiosa tempestad, sino que también te libra de todo ataque del diablo, porque la sangre de Cristo tiene poder. La culebra puede tener mucho veneno, pero por tu sangre ya corre el antídoto. La sangre de Cristo corre por tu cuerpo y la sangre de Cristo tiene poder. Antes que lo picara esa serpiente, ya Pablo tenía el antídoto en su cuerpo. Por su cuerpo corría la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Termino con esto, en serio. Y aconteció que el padre de Publio era un líder de la isla. Leas la historia en la casa, y no que si me pusiera a leer todo esto, mejor dicho, hacíamos hoy vigilia. Y aconteció el padre de Publio aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Disentería, según lo que estoy averiguando, es como diarrea, una infección que produce diarrea, vómito, fiebre. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo llegó a ese lugar con un propósito. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. O sea, Dios empezó a manifestar allí por medio de Pablo.
El que lo creía muerto ahora estaba vivo y haciendo milagros. Gloria al Señor, yo recibo eso para mi vida. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, cuando nos fuimos, nos cargaron de las cosas necesarias. Todo cambió. Todo cambió. Pablo llegó allí y empezó a orar, a sanar enfermos. Y cuando se iban a ir, ¿sabe algo? Precisamente a ese lugar había llegado un barco que iba a Roma, porque el barco pasado se dañó. Y alguno estaba pensando, ¿y ahorita cómo nos vamos a ir? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos?, dijo el chapulín. Pero ya Dios tenía planificado un barco que iba para Roma. No solamente el barco, sino que les dio las provisiones que necesitaban porque se habían perdido. En pocas palabras, esto me habla de restauración, de restitución. Escúchame, yo no sé qué has perdido hasta ahora, pero el Dios de quien eres y a quien sirves te va a restituir todo lo que has perdido. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo va a restituir. Te lo va a restituir. Ese es el Dios de la restitución. Y la pregunta sobra. Pero Pablo llegó a Roma como Dios se lo prometió. Pablo llegó a Roma y se presentó ante el César porque Dios se lo había dicho. Dios te va a cumplir. Solamente debes de decirle: Señor, yo quiero que tú controles mi vida. Porque cuando tú dejas que Dios controle tu vida, todo está bajo control.